bien, queremos invitarte a este tiempo con el pastor y la Biblia que nos trae el entendimiento de lo que Dios tiene para nosotros. Y sí, es un tiempo de victoria, es un tiempo de bendición, donde Dios viene a hablarnos de su gran amor y su voluntad para nuestras vidas. En este día yo quiero que podamos entender que lo que Dios ha preparado para nosotros es un tiempo de victoria y de bendición. Por eso el pastor y la Biblia hoy quieren inspirarte a que vos puedas vivir una vida sin temor, una vida de victoria, pues la Biblia nos dice que no hemos recibido un espíritu de temor, sino de fe, de poder y de autoridad para vivir en victoria. Hoy con nosotros, y para compartir este tiempo, queremos darle la bienvenida a Jorge. Jorge, bienvenido. Hola pastor, ¿cómo están? Querida audiencia, gracias por recibirnos en su hogar. Hoy estamos para compartir algo hermoso que Dios está haciendo con nuestra vida. Y entonces queremos estar aquí con el pastor dialogando. Muy bien. Quiero invitarte a que allí donde estés puedas prepararte un rico café, un mate, eso que siempre acompaña en este tiempo tan especial, ¿no es cierto? Y hoy compartimos con Jorge, y quizás usted que lo está viendo dirá: a este señor yo lo conozco. Bueno, claro, es tan conocido allí en la panadería del supermercado, allí en el centro de nuestra ciudad, en 25 de mayo, en el CLC. Allí él prepara todos los días un rico pan y te felicitamos por esa tan linda tarea. Gracias, pastor. O sea que he escuchado muchos que van a buscar el pan de distintos puntos. Ahora, casualmente hoy, sí. Resulta que están nerviosos porque estaba por venir a este lugar y entonces lo pasé un poquito. Así que desde acá les pido perdón a quien le cuente. Bueno, el pan fue un poco más tostado hoy, pero bueno, la cuestión es que hoy vamos a compartir este tiempo, y qué lindo porque nuestro Señor Jesús nació en un lugar llamado Belén, y ese lugar llamado Belén quiere significar lugar de pan fresco, ¿no es cierto?, donde está ese aroma al pan recién hecho y que tan lindo sabe cuando recién sale del horno, ¿no es cierto? Jorge, contanos, aparte de esta actividad que hoy desarrollás ahí en la panadería y bueno, que todos los días te desarrollás, contanos cómo está compuesta tu familia, tu casa, y bueno, aparte de lo que haces en la panadería, la actividad en la iglesia. Bien. Mi familia está compuesta por mi esposa, Graciela, ya pronto va a estar con ustedes, la van a conocer. Amén. Es enfermera del dispensario, allá en la 25 y 202. Casi todo el mundo la conoce, ya va a mostrar su cara. Le mandamos un saludito a Graciela, allí en la Villa Obrera. Ella, bueno, está trabajando y bueno, con ese don redentivo, ¿no es cierto?, de poder tener esa misericordia, esa ayuda. Y bueno, la verdad que la felicitamos, le mandamos un besito. Dios te bendiga, Graciela. Bueno, Graciela, tengo dos hijas maravillosas. Virginia, que es la mayor, está casada con Hernán, y ellos todavía no tienen hijos, pero lo van a tener, ya pronto van a tener hijos. Amén. Tengo a Gisela también, que está casada con Rubén, y tiene dos hijas maravillosas, las cuales peleamos con ella para tener todos los días. Se llaman Sheila y Keren, una familia maravillosa, las amamos, las queremos. Y bueno, y de acá les mandamos un saludo, por ahí lo van a ver, no sé si lo van a ver, pero les mandamos saludos. Qué bueno. Después ¿qué podemos preguntar vos? Tarea en la iglesia. Tarea en la iglesia. Bueno, en la iglesia tenemos varias tareas, las cuales, como tener casa de paz, tenemos varias casas de paz. O sea, yo estoy a cargo de más o menos 70 y algo de personas, o sea,
que es como un mentor, tengo una red y tengo varios líderes que me acompañan para cumplir la función. Y es una hermosa tarea, no es fácil, pero es una hermosa tarea que la hacemos con todo el amor de Dios y sabemos que Dios nos responde. Qué lindo poder compartir esto, ¿no es cierto? Saber que, bueno, que como dice la Biblia, nuestra tarea en el Señor no es en vano, ¿no es cierto? Y que, bueno, que todos hemos pasado por distintos momentos en la vida, pero lo más lindo fue conocer a Jesús y poder saber que cuando guardamos nuestro corazón, podemos disfrutar de su presencia. Y que cuando guardamos nuestros oídos, de escuchar lo bueno, de separar aquellas cosas que no nos hacen bien, bueno, podemos escuchar la voz de Dios. Y qué lindo que hoy podamos, a través de este programa, escuchar la voz de Dios. Amigo, amiga, estamos aquí disfrutando de un tiempo junto a Jorge. Jorge, ¿cómo comenzaste en los caminos de Dios? Bueno, como decía mi hija mayor, o sea, fue sietemesina, entonces ella cuando ella nace con la mitad de los pulmones, o sea, porque nace prematura, mi esposa tiene neoplasia, entonces se complica y entonces apuran el parto para salvar por la presión muy alta. O sea que había un riesgo de vida. Un riesgo de vida, o sea. Y bueno, entonces ella estuvo en una incubadora 5 días. Y con riesgo de que tenía que esperar arriba de 48 horas, hasta 72 más o menos, para saber si iba a vivir o no iba a vivir, porque se le tenía que desarrollar el pulmón. Y bueno, entonces en ese tiempo yo buscaba y le pedía a Dios, le digo, si ella se salva, un día te va a servir. Esa fue tu promesa. Esa fue mi promesa. Sí. Y bueno, entonces cuando nosotros llegamos a esta iglesia con problemas matrimoniales, o sea que el matrimonio estaba en crisis. Y bueno, yo me acuerdo que mis 2 hijas llegaron en el grupo de jóvenes, o sea, una amiga de mi señora que trabajaba en el hospital la invitó a ella y ella empezó a ir. Y yo no quería ir, como todo varón no quiere, los varones no queríamos saber nada de iglesia. Qué tremendo. Bueno, entonces yo no quería ir, entonces un día dice mi hija mayor, la que yo había hecho la promesa, dice, me voy a bautizar. ¿Cómo te vas a bautizar? Entonces, como en la iglesia evangélica se toma la decisión de bautizarse, o sea, nosotros creemos que el bautismo es una decisión de cada uno. Claro. Entonces, ella decidió bautizarse para pertenecer al lugar donde estaba. Entonces, ese día yo recordé la promesa que le había hecho a Dios, que ella le iba a servir a Dios. Entonces, el hecho de recordar esa promesa me pegó muy profundo. Yo digo, ¿cómo? Yo nunca hice nada por ella. Yo le había prometido a Dios. A Dios le había prometido. Qué tremendo. Entonces, ahí fue la primera vez que yo asistí a la iglesia. Yeah. Y me encontré con un amigo y ese amigo dice, bueno, ahora ya estamos bien. Yo digo, no, yo vine hoy nomás, no voy a venir más. Bueno, sin compromiso, digamos. Sin compromiso. Así que, bueno, pasó ese día, al poquito tiempo me quedo sin trabajo. Y bueno, entonces al quedarme sin trabajo, estaba de gusto en mi casa. Claro. Entonces, ¿qué hago?
ellas habían traído una Biblia, y como yo no tenía nada que hacer, empecé a leer. Y leía, y leía, y leía, leía. Yo digo, ¿cómo? Y esto nadie me lo explicó. Y esto tampoco nadie me lo explicó. Y empecé a leer la Biblia. Y estuve 3 meses sin trabajar, pero 3 meses leyendo la Biblia. Mirá qué interesante para la persona que nos está viendo, ¿no es cierto? Que usted puede también tener acceso hoy a la palabra de Dios. Hoy usted puede leer la Biblia como cualquiera de nosotros, como Jorge nos está diciendo, ¿no es cierto? Que en estos 3 años que él le costaba encontrar trabajo en un momento muy difícil de la Argentina, él recurre a la lectura de la palabra de Dios. Y qué buen consejo, Jorge, que hoy le podamos dar a nuestros amigos de buscar en la crisis la ayuda de Dios, y la Biblia siempre será nuestra fiel compañera para traernos el consejo y la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó con ese tiempo, ¿no?, de lectura? Bueno, ese tiempo de lectura aprendí un montón de cosas, verdades de Dios que yo no las sabía. Ignorabas. Porque yo decía que era católico, apostólico romano, Sí. y que los evangelistas eran una manga de loca. Y bueno, entonces yo decía eso, que esos que hacen los evangelistas son locos. Bueno, entonces, al leer la palabra de Dios, veía que todo lo que hacían los evangélicos respetaban la palabra de Dios. Y lo que yo había aprendido era una décima o mínima parte de la verdad de Dios. Sí. Y eso es lo que yo ahora, cada uno que viene a mí, o tengo la posibilidad de explicarle y decirle, vos no conocés a Dios, por eso decís esto. Uno cuando conoce a Dios cambia, transforma, su vida no queda igual. Alguien que conoce a Dios no va a quedar jamás igual. Claro, cambia el corazón y cambia el pensamiento, ¿no es cierto? Nosotros declaramos que la persona que tiene un encuentro real con Dios, no un Dios que te cuenten, no un Dios que te informen, no es el Dios que alguien dice que puede tener una experiencia, sino el Dios que yo puedo experimentar. Ese es el Dios que hoy queremos hablarte, ¿no es cierto? De ese Dios vivo, de ese Dios poderoso que puede levantarte, y si estás pasando por algún problema económico o de falta de trabajo, qué buena oportunidad para recibir la palabra y el consejo de Dios a través de las Escrituras. A través de las Escrituras encontramos la senda para caminar en la voluntad de Dios. Y Jorge, cuando vos vas teniendo tus primeras experiencias, ¿cómo viste tu vida cambiar? Yo, al leer la Biblia, o sea, veía, porque yo era un católico, o sea, iba y rezaba 3, 4 Padres Nuestros, pedía perdón, Sí. pero salía de la iglesia y lo volvía otra vez a pecar. Claro. Ahí nomás. A cometer el mismo error. El mismo error. O sea que jamás dejaba de pecar. O sea, todos vamos a pecar. Pero lo importante es que yo pueda estar convencido por Dios que estoy pecando. Y yo no tenía convencimiento de pecado, porque yo vivía mi vida light. Claro, o sea que lo que Jorge nos dice es que cuando él recibe la palabra de Dios, comience a vivir una relación con el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo nos da el poder para resistir la prueba y la tentación también, porque no hay persona que humanamente hablando pueda resistir la tentación si en ella o en él no está el poder del Espíritu Santo. Y es ese Espíritu Santo que nos declara la palabra de Dios, que nos guiará
a toda verdad y a toda justicia, y aún nos convencería de lo que estamos haciendo mal. Y esto